Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Muy bien, muy buenas. Sé que todo mundo lo dirá y sé que lo dirán con toda la razón del planeta, pero para variar estoy muy contento con lo que está pasando hoy aquí en Cine Garage. Estamos iniciando un nuevo programa, una de las emisiones que todos los días Cine Garage tiene para ustedes a través de este nuevo canal que se llama Puentes, que lo único que está buscando es establecer justo una relación entre la gente que tiene ideas contra otra gente que tiene otras ideas o con más gente que quiere escuchar ideas, y nosotros aquí también estamos listos y abiertos para escuchar otras ideas. A partir de eso estamos haciendo toda esta serie de programas que ustedes pueden escuchar, insisto, todos los días en puentes.me o descargar a partir de las 7 de la tarde, el caso de Cine Garage. Todos los demás programas tienen sus horarios distintos, hay programas de todo tipo, hay programas de literatura infantil, hay un programa dedicado a la NBA que el buen Evaristo Corona, al cual vemos trabajar detrás de los cristales de esta cabina, dirige todos los sábados en la mañana. Está el programa Buget sobre videojuegos, está el programa Alianza Rebelde sobre Star Wars. Hay de todo aquí en Puentes. Entonces, Cine Garage procura llevarles a ustedes lo mejor en cuestión de reflexión cinematográfica, de programaciones, de estrenos, todo tipo de ideas que alrededor del cine o usando al cine como pretexto podemos establecer y comunicar. Al día siguiente los programas se publican directamente en la página de Cine Garage, cinegarage.com, pero insisto, ustedes entran a puentes.me, pueden escuchar todos los días un programa nuevo o descargarlo o escuchar todos los programas que ya vamos llegando a los 50 en Cine Garage, tenemos para ustedes. También los pueden buscar en iTunes, ya está disponible la aplicación en iTunes para escuchar todos los programas de Puentes, estos y los demás, que bajan en automático. Ustedes ya los escuchan donde mejor les apetezca, en el metro, en el gimnasio, en la consulta con el doctor, en los coches. El otro día iba yo escuchando un programa de Puentes en un coche. Se conecta el teléfono con el radio, es una cosa muy, muy bonita. Entonces aquí estamos con todos ustedes, y como decía al principio de esta emisión, para variar estoy muy, muy, muy contento porque nuestro invitado de hoy, Alex Otaola, al cual directamente le doy las gracias. Alex, qué bueno que viniste. ¿Qué tal, man? ¿Cómo andas? Yo estoy muy bien. Surgió y aceptó la invitación, como han surgido todas las que hemos hecho aquí en Cine Garage. Pues muy así de cuates, muy así de, oye, ¿qué te parecería venir a platicar de escógete un clásico? Le dije a Alex un día por Twitter y él me dice, me voy a escoger un clásico en el que además trabajé, hablemos del hombre de la cámara. Más o menos nos pusimos de acuerdo, y Alex Otaola, que ahora veremos por qué escogió ese clasicazo del cine soviético, porque ni siquiera podemos llamarlo cine ruso, ¿por qué escogió esa película? Entonces, de nuevo, Alex, mil gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros, uno de los guitarristas que más admiro yo en el ámbito musical mexicano. ¿En qué estás justo ahora, en este momento? Que además vienes de gira, porque esta cita estaba planeada para el fin de semana pasado, y me dijiste, no, aguántame al lunes. ¿En dónde andabas, Alex? Buenas tardes. Haz de cuenta que se me están juntando muchas chambas ahorita, porque por un lado, San Pascualito Rey, con quienes he estado tocando durante los últimos 6-7 años. Ahí levantando el rating, ¿no? En el 2015. Un saludo a todos. La banda cumple 15 años de actividad y por octubre más o menos estamos planeando sacar el disco nuevo de San Pascualito Rey. Y por otro lado, con la Cuca, que desde agosto más o menos me incorporé a la Cuca, este año cumplen 25 años, y esta semana, el miércoles de esta semana, desde la página oficial de Cuca ya se va a poder descargar el disco nuevo. Wow. En el cual ya yo soy parte de la banda. Aquí estás ahí. Y además junto con Pascual estamos chamando en el score de una película. Ajá. Entonces, pues sí, hay mucha chamba ahorita. Ya tendremos chance de invitar al buen Pascual, que yo no había hecho las cuentas. No sé si él te ha contado cómo nos conocimos, Pascual no, Reyes y yo. Yo en algún momento, hace 15 años, escribía yo para La Mosca.
para la revista musical. Y en algún momento vino una amiga mía de visita a turistear a México, nos metimos a la Alicia y tocaba una banda rarísima que se llama San Pascualito Rey. Yo los oí y dije, me gusta, pero no sé qué tanto me gusta. Entonces ahí les dije, oigan, estoy escribiendo para La Mosca, ¿qué les parece si hacemos una entrevista? Nos cuentan del disco que están sacando y a partir de ahí nos hicimos amigos. Me imagino que les gustó la entrevista, ¿no? A mí me gustó lo que hicieron y nos hemos visto desde entonces. Ahora tengo una relación muy padre con todos ellos y a partir de eso también un poco contigo. A mí me gusta de repente checarte en Twitter, ver qué estás haciendo e insisto, musicalmente creo que tu trabajo le ha aportado mucho a muchas cosas, entre ellas el cine. ¿Se puede decir de qué película están haciendo la música, Pascual y tú? Sí, se llama Epitafio. Es una película que están haciendo juntos Yulene Olaizola y Rubén Imas. Ambos son directores y ambos tienen filmografía propia. Y Pascual ya ha trabajado con ellos, además. Ajá, exacto. Y ellos son pareja y entonces es curioso porque esta película decidieron hacerla juntos y nos buscaron tanto, o sea, Pascual y a mí para que juntos hiciéramos la música. Entonces es como una especie de chamba que se está realizando entre 4 personas, entonces pues es curioso, no es como la situación normal, ¿no? Donde hay un director y una persona que hace la música, aquí todo está multiplicado por 2, pero creo que por lo mismo se enriquece mucho como la hora de discutir y de la lluvia de ideas y todo eso. ¿Se sabe más o menos de qué va la película o todavía no? Sí, haz de cuenta, es la expedición que se hizo, haz de cuenta con la que se descubrió el Paso de Cortés. Okay. Porque los españoles, pues ahora sí que para llegar aquí a la Gran Tenochtitlán, pues tenían que atravesar de alguna manera el Popo, ¿no? Ellos venían de Veracruz, de la costa, y hubo una expedición que hicieron 3 personas, las cuales fueron las que pues, descubrieron el Paso de Cortés, que es una manera en la cual no tienes que subir hasta el tope del volcán, la montaña, y que de alguna manera también descubrieron que había azufre que se podía explotar, y eso les permitió tener pólvora, lo cual pues ahora sí que inclinó la balanza a su favor, todavía más, ¿no? A su favor, y pues la película se llama Epitafio porque es un poco, aunque la civilización prehispánica no lo sabía, cuando se descubrió ese paso, por así decirlo, pues como que se selló la suerte. Claro. De la civilización prehispánica. Entonces es una película que retrata eso, es una película muy íntima porque casi todo el tiempo solo hay 3 personajes, solo pues, hay 3 españoles que están ahí subiendo el Popo. Evidentemente pues el mood es ultra Herzog, claro. Los 4, tanto Yulene, Pascual, Rubén y yo somos muy fans de Herzog, entonces es una situación muy similar a la de Aguirre, donde pues ahora sí que a Klaus Kinski y a unos cuates los vistieron y los metieron a la selva, ¿no? Y así era como se veía en esa época y así tal cual como vemos Epitafios como se vio en la... ¿Por qué te gusta Herzog? Pues me gusta mucho como pues, la cualidad física que tienen sus películas, ¿no? O sea, la que más me gusta es Fitzcarraldo. Y creo que, por ahí lo he leído, seguramente es la última película en la que en lugar de usar efectos especiales o trucos, se realizó como una labor épica y titánica frente a la cámara, ¿no? Entonces esta onda de pues agarrar un barco y casi como de manera neolítica, o sea, anclarlo y con lianas y todo eso y poner a 300 personas a que lo carguen para que cruce de un lado al otro de la montaña. Eso no se hizo con efectos especiales, eso se hizo, o sea, se filmó cómo se hizo, ¿no? Claro, entonces, claro. Pues ahora sí que, o sea, creo que Herzog es el que está dispuesto a hacer los sacrificios y las hazañas físicas más cabronas e imposibles de realizar, entonces sus películas tienen un poco toda esa como especie como de poesía bárbara que sí, como con mucha piedra, ¿no? O sea, él te entrega, no te entrega poemas tersos, sí, sino te entrega un costal de piedras que es un poema, ¿no? A mí Herzog creo que es uno de los directores que más me hacen viajar. A mí también. ¿No? Veo las películas y siempre hay algo que platicar. Sí, no, cabrón, toda la época setentera, así, Aguirre, Stroisek, la de Los Enanos, la de Gaspar Hauser, Fitzcarraldo, obviamente, así, o sea, todos esos años, y además los documentales son increíbles, ¿no? Justo porque ya sabe, ¿no? O sea, ahora que hablabas de lo de Aguirre, pues en parte la película es un documental, ¿no? Entonces él sabe lo duro que es la vida, o por lo menos lo asume así. Exacto. Pero al mismo tiempo es un enamorado de la vida, ¿no? Que es, a mí lo que me gusta de Herzog es eso, que dice, pues es bien difícil, es bien duro vivir, pero es bien bonito. Sí, a mí siempre se me ha hecho que
En los documentales simplemente como elementos ficticios o tergiversa un poco las cosas, como en favor de la anécdota que quiere contar. Y las películas que son ficción siempre las filma como documental. O sea, siempre pone la cámara para que veas lo que está pasando frente a ella. Entonces, sí. Y pues sí, o sea, es muy probable que todo mundo, pues su referencia en estas épocas sea Grizzly Man, ¿no? Porque fue como su última película que fue así como... Su último boom, digamos, así ¿no? un hito. Pero cualquier persona que ve Grizzly Man, sí dices... Esto no lo filma cualquiera, ¿no? Sí, no. Y menos lo acaba como lo acabó él. No vamos a contar aquí el final, pero ya tienen de entrada una muy buena lista de películas que revisar antes de la que el buen Alex Otaola escogió para recomendar. En este programa en particular, este programa se llama Retrovisor. Sale todos los lunes a las 7. Espero no me esté yo equivocando. Es que de aquí no alcanzo a ver la parrilla de programación. Pero si no me equivoco, ahí dice que el Retrovisor sale el lunes. Y Retrovisor está dedicado justo a eso, a rescatar películas que se consiguen, y ahora las plataformas son muy diversas, en DVD, en Blu-ray, o que hay un ciclo de cine dedicado en donde se puede volver a ver. Hablamos del Padrino 2 hace un par de semanas que se reestrenó en México. Si está en streaming, pues bueno, si está en iTunes también se puede hablar de ella. Y yo insisto, cuando le dije a Alex Otaola que viniera a platicar con nosotros, él me dijo, quiero hablar del hombre de la cámara, que tiene además distintos nombres, ¿no? Hay quien realmente le llama, pues como se llama en inglés, el hombre de la cámara de cine, porque en ruso no tengo el nombre por aquí, pero creo que también es nada más el hombre de la cámara. Tú me desmentirás. ¿Por qué escogiste esta película que además es un documental, pero que al mismo tiempo no es un documental? Además de que, bueno, pues sé que trabajaste directamente con la película, pero ¿cuál fue las ganas inmediatas de decir, quiero hablar de esa película? Pues tengo como una conexión ya muy grande con la película, ¿no? Cuando comenzó el ciclo Bandas Sonoras en la Cineteca, creo que fue en el 2009. Más o menos. La onda era que los 4 fines de semana de septiembre se iba a musicalizar en vivo algún clásico del cine mudo, ¿no? El buen Roberto Garza era el que organizaba aquello, ¿no? Exactamente. Y en esas épocas, pues a mí me buscaron porque yo había hecho un disco solista que se llama Fractales, que si quieres ahorita hablamos de él. Sí, sí. Y una vez, como tú, la secuencia tú la escoges. Pues si quieren, primero hablemos del hombre de la cámara y luego ya muy bien. explicamos cómo se dio eso. Pero entonces, en la Cineteca, Roberto me dijo, oye, tu disco Fractales, o sea, se nota o se oye que te encanta el cine. Entonces, pues queremos invitarte a este ciclo. Y me dio una lista de las películas que iban a pasar, de las que disponían, haz de cuenta, como para de ahí seleccionar. Y yo le dije, no, híjole, a mí la verdad la que más me gusta, mi película de moda favorita es El hombre de la cámara. Y me dice, bueno, pues esa igual y tendríamos que encargarla en Amazon, entonces en unas 2 o 3 semanas te hacemos una copia para que puedas chambear. Y dije, no, si les surge una copia yo se las hago porque pues, yo la tengo. Yo la tengo, evidentemente. Y pues va, hagámosla, ¿no? ¿Y por qué te gusta tanto el cine? ¿El cine? Así. Sí, ¿estudiaste cine? No, bueno, haz de cuenta, creo que mi pasión por tocar la lira y el cine empezaron el mismo día. Yo de chavo era muy, muy, muy fan de los Beatles, así, obsesivamente fan de los Beatles. Y en mis épocas, Radio Éxitos y Radio Capital pasaban ahí como programas de los Beatles y yo religiosamente me ponía a escucharlos, ¿no? Cada día. Y en Radio Éxitos hubo una vez que hicieron una trivia, o que sorteaban boletos para ver las películas, ¿no? De los Beatles, así. Ok. Help, Let It Be y Hard Day's Night, ¿no? Y pues yo estuve, pues de chavo así pegado al teléfono a ver si me sacaba alguno y no. ¿Nunca? No me saqué ningún boleto. Un saludo a Radio Éxitos, por favor. Me entró una gachísima depresión infantil, ¿no? Por no poderme ganar ningún boleto. Y hubo un día que mi papá me dijo, oye, pues ven, acompáñame. Y yo le dije, pues órale, ¿a dónde? No, tú ven. Y entonces me llevó al Metropolitan, que en ese entonces era un cine. Era un cine. Y entonces cuando llego al Metropolitan veo la marquesina y decía en grande, Help, ¿no? Wow. Entonces yo todo el tiempo pensé que eran funciones privadas para los que se ganaban el boleto, ¿no? Pero pues ahora sí que en el Metropolitan era donde iba a estar el ciclo de los Beatles. Claro. Entonces mi papá me llevó y ahí fue la primera vez que escuché, así con un volumen así como de sala de cine o casi como de concierto, y vi en la pantalla a los Beatles, ¿no? Tocando las rolas de Help. Entonces, así pues me voló la cabeza. Y saliendo había pues puestos piratas, igual que hoy en día, y en uno tenían una guitarra fácil de los Beatles. Entonces, como mi papá tenía una guitarra acústica que nunca usaba, yo lo vi y dije, yo lo quiero, y con esto voy a sacar Yo las quiero rolas. tocar lo que acabo de ver. ¿Qué edad tenías, Alex? Como 10 años, Wow. 10, 11 años. Wow. Y entonces, pues ese día, pues me quedé así como
shock, o sea, la experiencia de ver eso en el cine, pues fue bestial, ¿no? Y también, pues, me motivó tanto que a partir de ahí fue que agarré la lira para empezar a tocar, ¿no? Entonces, pues, casi el mismo día y con la misma película, con Help, fue que empezó mi pasión por el cine y mi pasión por los Beatles. Y y entonces, bueno, si quieres hablamos del disco Fractales. En realidad yo cuando hice ese disco, pues ya había grabado varios discos con Santa Sabina y varios discos con La Barranca. Iba a ser mi primer disco solista y yo lo que tenía claro era que iba a ser como medio electrónico, o sea, bueno, como un disco electrónico instrumental. Pero quería que fuera distinto a lo que había hecho antes, a la manera en la que había abordado las grabaciones de antes, ¿no? Entonces, cuando tú grabas con una banda, con un grupo, como que lo que quieres es darle ilusión de que esas 4 personas así suenan en un estudio y así suenan sobre un escenario en vivo, lo que estás oyendo, ¿no? Pero en el estudio de grabación, pues todo se graba por etapas, ¿no? Por capas, por así decirlo, y ya después se van mezclando para dar esta ilusión de que fue un solo evento musical y que todos lo hicieron juntos, ¿no? Que es un poco como se hacen las películas también, ¿no? Exactamente, y entonces yo dije, no, justo hagamos exactamente lo opuesto, ¿no? Entonces, como yo estaba chambeando pues era como un disco de electrónica instrumental que yo estaba armando ahí en la laptop, como que veía claramente pues los segmentos de cada rola, ¿no? Como los diagramas de obra, de arquitectura, así, de una obra, pues que tú ves, primero se hace esto, y luego se hace esto, y luego se hace esto, así. Entonces yo veía así los tracks y de repente me cayó el 20 y dije, no, en vez de tratar de fusionarlos para que se sienta que son una cosa, no, que se oiga así, que estén fracturados y que se distinga cuando pasas de una parte a otra. Y para acentuarlo vamos a tener distintas dotaciones instrumentales en cada parte. Ajá. Y que se sienta que hay como un distinto estilo musical. Entonces a lo mejor hay una canción que pues tiene 3 partes, que a lo mejor empieza como en plan como industrial, después se vuelve como un hip hop y después acaba en plan punk. Y a lo mejor ahí hay 3 bateristas distintos, pero cada quien tocaba en una sola parte. No era un solo baterista que tocara en todo el disco. Y entonces, de repente me cayó el 20 que el disco estaba adquiriendo como una personalidad cinematográfica, en el sentido de que pues todo estaba adquiriendo sentido en una lógica como en la mesa de edición. En el montaje. Exactamente. Y entonces como que dije, pues en vez de pensar como con cualquier otro disco que a la hora de producirlo dices, ¿y cuánto efecto le pongo a la tarola? Y aquí entonces debería el bajo tener este sonido o algo así, como que yo, mi Full Metal Jacket, lo que hacía era, vamos a hacer que esta parte se sienta que está en blanco y negro, que esta parte se sienta que es un flashback, que esta parte, entonces, como recursos visuales, estaba tratando de volverlos música, claro. Lo cual evidentemente es subjetivo, ¿no? Pero era como mi manera de abordarlo para que el resultado fuera distinto a las otras grabaciones en las que había participado. ¿De qué año estamos hablando? Salió en el 2007. Y yo soy un clavadazo de Godard, entonces, pues ahora sí que pues hay varios de los tracks que tienen nombres de las películas de Godard de los 60s, y está lleno ahí como de sampleitos, ¿no? Así de distintas películas. Y pues ya cuando salió el disco, pues evidentemente decían, no, pues suena súper cinematográfico. Claro, ¿no? Extra a las referencias, que es lo que decías tú, ¿no? O sea, más la manera de hacer y de presentar el disco, no tanto por las citas. Ajá, no porque hubiera un diálogo y que o porque hubieran los nombres de piezas que nos remitieran al cine de Godard, como dices, ¿no? Ajá, exacto. Y además, según yo, los nombres los ponía más como que hacen cita como a la estructura de una película, no a cómo suena una película. Hay una que se llama El Eclipse, que seguro está basada en la de Antonioni, en la cual, pues yo cuando vi la película se me hizo bien extraño que se trata de algo y de repente a la mitad como que empiezas a ver otra historia. Típico de Antonioni. Y de repente hacia el final como que regresas a la historia original, entonces parece que a la mitad de la película hay una historia que eclipsa la historia que comenzaste viendo, y de repente cuando termina la película tienes que preguntarte si tenía o no que ver, y si no tenía que ver, entonces ¿por qué vi esa sección en medio? O sea, como que es una especie como de dilema mental, ¿no? De ¿por qué pasó eso a la mitad de la película? Entonces tal cual, pues así es la música, no trata de sonar a una película sesentera de Europa, sino que pues empieza de una manera y a la mitad como que se vuelve otra canción y al final regresa como era la rola al principio. Entonces como que los títulos tienen que ver de alguna manera con pues la estructura o la intención detrás de alguna película, no porque quisieran sonar a esa película. A esa película. Tal, ¿no? Ok, pues bueno, ya se habrán dado cuenta que entre muchas otras cosas, Alex Otaola es un gran cinéfilo. Ya nos explicó el origen de esa cinefilia, ya nos dijo más o menos en qué momento, en qué lugar, con quién empezó ese trayecto cinéfilo. Entonces, ahora vamos a volver para que quizá nos dé un par de pistas más sobre en dónde y cómo desarrolló este gusto por el cine. Y para hablar ahora sí de El hombre de la cámara, que es la película
que Alex escogió para este retrovisor de Cine Garage. Nosotros, como todos los programas, tenemos que ir a un pequeño corte para que entren nuestros patrocinadores y nuestros anunciantes y los bonitos promos que hacemos aquí en Puentes, y volvemos en 2 minutos. Muchas gracias. Durante los primeros 3 minutos solo podía pensar en su dignidad y el frío que sentía en las plantas de los pies. Las batas de hospital tienen esa abertura en la parte trasera. Esa corriente que le alcanzaba desde el pasillo lo tenía angustiado y un poco distraído. Al menos pensaba en algo distinto. Había logrado concentrarse en una cosa que no era su entrepierna. Llevaba semanas atorado ahí, en ese dolor que no había experimentado antes. 30 años, y la ingle nunca le había quemado o punzado de esa manera. ¿Serían los cigarrillos? ¿El café? ¿Las horas frente al monitor? Bueno, ya estaba en la clínica y eso era el inicio de algo. O el final de algo. O el inicio del final de algo. La enfermera le advirtió. El dispositivo recién llegado al consultorio era mucho más que una báscula. Novedades del siglo XXI. Debía quitarse los calcetines y pararse sobre el rectángulo de acero negro. La enfermera saldría unos minutos. Debía preparar las evaluaciones de otros pacientes que se encontraban angustiados, adoloridos y descubiertos de la espalda en otros cubículos. Así que él esperaba, de pie sobre el aparato. 5 minutos. La enfermera no volvió. 10 minutos. No volvió. 15. No tenemos mucho tiempo, dijo entonces la máquina. El paciente movió la nuca para buscar una cámara en el techo. Era la inteligencia bajo sus pies quien le dirigía la palabra. ¿Cómo te llamas? Alex, dijo el paciente, mientras por un reflejo quiso cubrirse el trasero con la tela insuficiente de la bata. ¿Cuál es tu porcentaje de grasa? No lo sé. ¿Cuál es tu porcentaje de músculo? Para eso vine. Se supone que tú me vas a dar los resultados. ¿Por qué es tan difícil hacer que los seres humanos escuchen? ¿Tiene que ver con su evolución? ¿Con su historia de crueldad y dominio? ¿Cuál es tu porcentaje de agua, Alex? ¿Cuál es tu porcentaje de indecisión? ¿Cuál es tu porcentaje de rabia? ¿Cuál es tu porcentaje de rencor? ¿Cuál es tu porcentaje de soledad? ¿Cuál es tu porcentaje de indiferencia? ¿Cuál es tu porcentaje de deseo? ¿Cuál es tu porcentaje de envidia? ¿Cuál es tu porcentaje de asombro? ¿Por qué confías en una máquina para obtener las respuestas? ¿Por qué le temes al final? Si tuvieras una segunda oportunidad, ¿evitarías esta vida? ¿Cuál es tu porcentaje de culpa? ¿Quién está al mando? ¿Quién es el guionista del mundo? ¿Quién ha apretado la tecla que controla tu dolor? El paciente pudo ver cómo cambiaba la luz del cuarto, cómo el suelo se mezclaba con las paredes y con otros edificios, y cómo, en realidad, parecía flotar sobre la nada. Quizás solo era un efecto de ese aire frío que doblaba por el pasillo y le llegaba helado por la espalda mientras él se quedaba allí, hincado sobre el rectángulo de acero negro. Su dolor no estaba ya dentro del cuerpo, sino esparcido por todas partes, en un punto que no podía señalar con el dedo. Cuando la enfermera abrió la puerta, encontró una bata color menta abandonada sobre el suelo. En su reporte, anotó también el equipo faltante. Puentes, un diminuto porcentaje del todo.
Estamos de regreso, Alex. La cinefilia, ¿cómo la ejercitas? O sea, ¿en qué momento te pones a ver películas que a lo mejor otros niños no estaban viendo? Que es ahí donde yo de repente encuentro mucha empatía con gente, no lo digo porque yo sea creativo, sino todo lo contrario, por gente creativa como tú o como el propio Pascual, que también le gusta mucho el cine, ¿no? ¿En qué momento, después de esa función en el Metropolitan, con Help, y con los Beatles, dices, necesito ver más películas y necesito ver películas como las de Antonioni, como las de Godard, como las de Herzog? ¿Cómo reencaminas tu cinefilia? Bueno, pasó un tiempo, ¿no? Fue que inmediatamente como que me clavé en ese tipo de cine, ¿no? También pues vi mucho cine como... No, claro. Comercial de mis épocas de chavo, ¿no? Ves Gremlins y todo aquello, ¿no? Exacto, pero a lo que voy es que... Porky's, cualquier cosa. Claro, no, pues todo el mundo vimos Porky's. Claro. Pero de eso, a darle la vuelta y meterte a la Cineteca, por ejemplo, ¿cómo diste tú esa vuelta en la esquina? Pues es que, haz de cuenta, cuando a la par que iba como aprendiendo a tocar guitarra y clavarme en el instrumento, como que me cayó el 20... No me cayó el 20, era como muy evidente que la música que sonaba en el radio, cuando pues, yo era chavo, no me prendía tanto como la música que escuchaban los hermanos mayores de mis amigos. Uh-huh. Entonces como que me empecé a clavar, pues luego pues en Led Zeppelin, Pink Floyd, Frank Zappa, King Crimson, Jethro Tull, 10 Years After, así como pues como el rock clásico, haz de cuenta, como de los 70s y de los 60s, ¿no? Uh-huh. Y en algún momento algo hizo clic, que también como que me empecé como a clavarme en los clásicos cinematográficos de esas épocas, ¿no? Mis papás pues eran muy fans haz de cuenta, pues de Kubrick, ¿no? Entonces ahora sí que pues, cualquiera tarde o temprano pues se revientan las de Kubrick, ¿no? Pero también eran muy fans de Monty Python, entonces también como que de alguna manera pues empecé como a clavarme, a rascar en películas de esas. Los primeros cineclubs, me acuerdo, antes de que existía el videocentro y esto, eran como lugares donde pues o sea, eran betas, sí, o VHS, sí, donde estaba grabada alguna película, ¿no? Y el dealer de películas del Chopo, pues tal cual, en algún VHS pues te grababa 2 películas y te hacía recomendaciones, ¿no? Entonces te hacían tu mini menú. Exacto. ¿No? Juan Eladio se llama, le mandamos muchísimos saludos a Juan, dealer de películas del Chopo. Él solito, como que yo llegaba así como, ya está lo cual película, y entonces te decía, sí, claro, es más, la tengo junto con tal otra película, ¿no? Y te hacía recomendaciones. Entonces, a partir de ahí fue que empecé como a clavarme, pues en el cine de los 70s, que pues, así como la música de los 70s me gustaba más que lo que yo oía alrededor de mí en los 80s, pues de repente me pasó lo mismo con el cine. De repente, cuando ya pudo haber cine en casa, ¿no? Gracias a las VHS y las betas y todo eso, de repente me daba cuenta que había películas que me gustaban mucho más que lo que estaba en el cine, ¿no? Así claro, como en la cartelera comercial. Y pues de ahí me fui clavando. Muy bien, y ahí empezó tu affair con el cine, que por lo que veo tenemos gustos muy parecidos. Ya habrá oportunidad, si quieres y si puedes volver. Estos micrófonos son tuyos. No, seguro, tú dime cuántos programas me puedo aventar. No, hombre, no, pues ya vimos que podemos hacer una revisión filmográfica de Herzog para empezar, ¿no? Le podemos dar por ahí un director que además ha tocado prácticamente todos los tonos, ¿no? Y sin embargo, escoges una película de 1929 hecha en la Unión Soviética por un señor muy interesante que se llama Siga Bertov, que tuvo una trayectoria también entre la ficción documental, hizo noticieros, el famoso Ojo Cámara, que de repente se le ocurre, porque el guión es de él, elaborar una película que se llama El Hombre de la Cámara, que si yo intento platicarles de qué trata, pues la cosa suena un poco tonta, pero el resultado es realmente sorprendente. Es un director, en este caso Siga Bertov, que va siguiendo a un hombre que está plantado en varias calles en lo que se supone es una ciudad rusa, y va viendo cómo este personaje de repente emplaza la cámara, y luego vemos lo que esa cámara registra, que no es otra cosa sino un día en el transcurso de una ciudad que en la película no se especifica. Yo por ahí encontré el dato, en realidad se hizo en 3 ciudades diferentes, pero lo que vemos es justo eso, ¿no? Un montaje visual con un ritmo visual y una idea visual realmente, insisto, sorprendente y muy vanguardista para su época. Es una película que inevitablemente hay que ver, porque siendo una película silente, a la cual Siga Bertov para la cual dejó indicaciones para hacer el soundtrack,
no podemos contarles de qué trata. Es mucho más la emoción y el roce directo con el ojo del espectador. A ti te habla Roberto Garza y te dice, esta es la lista. Tú le consigues la copia del Hombre de la Cámara, lo cual ya habla de que tú ibas un poquito adelante de lo que incluso en el acervo de la Cineteca estaba para hacer estos ciclos de bandas sonoras. ¿Qué es lo que pasa después? Pues ve, yo cuando hice el disco de Fractales, te digo, como que en mi cabeza estaba resolviéndolo como si fuera una película, ¿no? Y estaba tratando de emular como teóricamente las cosas que hizo Godard en los 60s, ¿no? Que fue como un antes y después, ¿no? En la historia del cine. Y entonces como que me la pasé investigando sobre la biografía de Godard, leyendo estudios y todo esto así sobre lo que había hecho. Y él, después de las pelis comerciales que hizo en los 60s, fundó el grupo Dziga Vertov, ¿no? Entonces eso me generaba así como una inquietud de ¿por qué, no? Y ya ya alguna vez le había encargado a mi dealer del Chopo así como que, oye, consígueme el Hombre de la Cámara, ¿no? Y cuando finalmente la vi, pues me voló el cerebro. Claro. Así, sin duda, ¿no? O sea, la manera más burda de describirlo es como si fuera el primer videoclip de la historia, ¿no? Un poco, sí. Porque hagan de cuenta que la mayoría de las técnicas visuales que ahorita pues damos por hecho y que seguramente la mayoría se pueden realizar con mouse o con plugin, en esa época había que realizarlas de manera artesanal. Entonces hay time lapses, hay animaciones cuadro por cuadro, hay hay doble exposición, dobles exposiciones, o sea, hay un sinfín de recursos visuales que estaban completamente adelantados a su época y que nadie los había hecho antes que Vertov, ¿no? Entonces, y menos sin una historia, ¿no? Porque, pues bueno, uno puede pensar, por ejemplo, en el cine de Méliès, que había doble exposición y había trucos, había muchos de los fotogramas estaban pintados a mano, pero eso estaba todo supeditado a una historia, ¿no? Estaban ayudando a contar la historia que Georges Méliès quería contar. En el caso del Hombre de la Cámara no hay una historia. No, pero fíjate, hay como una especie de conexión así como extra cinematográfica con el que la ve, ¿no? Que es muy loca, es muy extraña, porque el Hombre de la Cámara como tal empieza con una sala de cine vacía, ¿no? En la cual se va a proyectar la película El Hombre de la Cámara. Vemos cómo se está preparando la sala de cine para recibir a los... Cómo suben los asientos, los sacuden, sí. Exacto. Entonces ya se empieza a llenar la sala, vemos el foso de la orquesta donde vemos ahí los músicos que van a tocar durante la proyección. Después vamos a la sala de proyección y entonces ves cómo el que está ahí, el proyeccionista, pues órale, está ahí como bla, se hace el haz de luz y se proyecta, ¿no? Empieza a tocar los músicos y en eso ya nos vamos a ver la película. El Hombre de la Cámara. Que a su vez es una cámara registrando a otra cámara, que es la que tiene el famoso Hombre de la Cámara. Exactamente, el famoso Hombre de la Cámara es un camarógrafo que a veces vemos las tomas que está haciendo su cámara. Y a veces lo vemos a él. Pero a veces vemos a él qué está haciendo para llegar de un lugar a otro para hacer las tomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay veces que tú ves un coche en movimiento en el cual en la parte de atrás, como un camioncito de redilas, está subido el camarógrafo con su cámara y su tripié. Pero de repente, pues, volteas a ver qué es lo que está viendo esa cámara y el tripié, ¿no? Claro. Entonces, como esta onda de que es como un documental cuyo making of al mismo tiempo es parte de la película, o sea, se hace como una especie como de caja china, que cuando te cae el 20 que eso lo hicieron en los 20s, antes de que hubiera sonido, y ya había un cuate que se está imaginando esto, dices, no, te cae. De repente a la mitad hay un momento donde se detiene la imagen y nos vamos a la mesa de edición, donde la esposa de Vertov está editando El Hombre de la Cámara. Ajá. Y vemos todos los rollos ahí como están catalogados de las tomas de la calle, las tomas de las fábricas, las tomas de bla, bla, bla. Se retoma la velocidad, seguimos viendo El Hombre de la Cámara y de repente al final la película ya se sale y voltea a ver a los espectadores que están en la sala de cine que vimos al principio, cómo están viendo la pantalla y cómo se están reconociendo a sí mismos en lo que se está proyectando. Que era un poco la idea también de no solo del cine de esos años, sino el cine soviético de esos años, ¿no? El hecho de decirle a la gente, bueno, a ver, quizá voy a dar una vuelta demasiado larga, pero creo que es importante dejarlo claro a la gente porque esto obedece también a una postura política muy clara para el hecho de hacer estas películas de esta manera. Primero, pues sí, comunicar
un poco los tiempos que se viven en ese momento, ¿no? A Rusia y a la Unión Soviética le importaba y era para ellos necesario dejar claro cómo se movían las ciudades soviéticas en ese momento para el mundo, porque era una película que obviamente se iba a ver fuera. Como la modernidad, digamos, que estaba viviendo la sociedad soviética. Que justo de ahí viene la parte de propuesta estética de la película. Es una propuesta moderna, es una propuesta que habla en favor de las máquinas y del ritmo de las máquinas y del ritmo de la ciudad, o sea, de esa pequeña maquinaria que quería convertirse la Unión Soviética. Por el otro lado, había una serie de mandatos de qué se podía y qué no se podía filmar bajo los parámetros materialistas, desde los de Marx hasta los de ustedes, todos los teóricos que surgieron después de Marx. Y entre esos apartados o entre esos mandatos había unos muy claros que por un lado limitaban a mucha gente, Einstein sufrió mucho por eso, pero que por el otro lado le daban a gente como Siga Bertov todo el camino para andar, que era: no podemos fantasear, tenemos que contar historias reales, tenemos que contar historias que se puedan tocar, y si a través de eso se puede fantasear, adelante. Y todo lo que nos acaba de contar Alex Otaola de cómo las realidades se mezclan, entran una en la otra, se abren, se separan y luego se vuelven a unir, no era otra cosa sino la conjunción de varias realidades que acaban comunicando, desde mi punto de vista, una emoción, una postura política y una intención estética, todo al mismo tiempo, en una película que, insisto, lleva el nombre tan simple de El hombre de la cámara. Sí, no, y te digo, haz de cuenta, hay momentos en donde estás viendo como las fábricas, ¿no? Las mujeres que trabajan de telefonistas. Después ves cuando la gente sale de chambear y se meten a un bar. Pero luego ves animaciones así de cuadro por cuadro de botellas destapándose, de la cámara en su tripié como animándose, como si la cámara solita, así cobrara vida, ¿no? Que te imaginas, no, pues en los 20, o sea, si ahorita hacer una película de animación con plastilina cuadro por cuadro es colgado. Claro. En esas épocas no quiero imaginar, ¿no? Y entonces cuando, o sea, digo, yo le dije a Roberto, no, yo quiero hacer El hombre de la cámara sin duda. Y me dijo, va, ¿no? Cuando me puse, pues, como a investigar sobre la película para, pues, medio el choro que iba a tirar al principio, di con un dato que se me hace increíble, ¿no? Que en el año que salió la película, el 28, 29 por ahí, el average shot length, o sea, que si tomas todas las tomas de una película y sacas el promedio de cuánto duran, estaba ahí por ahí como de 7, 8 segundos, 7, 8, 9 segundos en promedio cada toma, ¿no? Y esa cifra de la película ya montada. Exacto. Sí. Y esa cifra para El hombre de la cámara es de menos de 3 segundos. O sea, va rapidísimo. En cuestiones de discurso cinematográfico es un discurso muy violento. O sea, tantos cortes tan cerca violentan la mirada. No, y por otro lado, el mundo, el planeta, nunca había visto una película como El hombre de la cámara. Exactamente. Era la primera vez que alguien hacía eso. Y yo sospecho, fíjate, que la mayoría de las personas, como ya hemos visto mucho cine, mucha tele y todo eso, pues cuando sueñas, pues medio sueñas también como con timelapses y sueñas con efectos visuales que son los que ves en cada película o en cualquier programa de tele. Pero Bertov no, o sea, no existían antes de que él hiciera todo esto. No, entonces, es gente que aprendió a hacer cine, viendo cine y viviendo del cine. No sabían para dónde iba a caminar el asunto. Exactamente, entonces, evidentemente, pues como que es un documental experimental y todo eso, pero que si lo ves y te cae el 20 de la época que se hizo y lo que sucedía cinematográficamente en esa época, se voló la barda como nadie. Claro, porque nosotros, por ejemplo, si revisamos películas que no tienen nada que ver, pero que a final de cuentas usan el mismo discurso y los mismos materiales, películas como Avengers y todas estas de superhéroes, si uno se fija realmente, los cortes que hay entre toma y toma también están muy cercanos a los 2 segundos, porque son películas que necesitan entretener el ojo, aunque la propuesta estética sea completamente diferente. Es decir, es una película enteramente vanguardista, no por un siglo, sino por un siglo y 10 años. Sí, muchísimo. No. Y pero además con toda esta onda de que es una película en la cual al mismo tiempo el making of de la película es parte de la película. Entonces esta como caja china de significados y de canales así como de interpretación y de todo lo que está pasando, dices... Y esto se le ocurrió antes de que el cine tuviera audio y antes de que todo esto lo pudiéramos hacer con un mouse. Dices, no, este cuate sí estaba muy cabrón. Sí, insisto, él dejó, y ahora vamos al asunto de la banda sonora, él dejó instrucciones para que el pianista que fuera a estar en alguna de las funciones de la película pudiera más o menos interpretar sonoramente lo que iba a ocurrir en la pantalla, que además
tampoco les estamos hablando de una película de 2 horas. No sé si te acuerdas tú del Koyaanisqatsi, que siempre te enseñan en la escuela. Si uno estudia o comunicación, o cine, o periodismo, siempre en algún momento salen el Koyaanisqatsi de Godfrey Regi. Y yo me acuerdo cuando lo vi, dije, wow, esto está muy bien, el ritmo visual, ¿no? Es justo lo que a mí me gusta. No hay, el sonido importa, pero lo que importa más es el ritmo visual. Y mi profesor de cine, que en ese momento era Gustavo García, al cual le debo mucho de lo que yo hago ahora, me dijo, espérate. Sí, claro. Espérate, ¿no? La clase del lunes les voy a enseñar quién es el papá de este señor, ¿no? Y llegó con su copia en, creo que era beta, del Hombre de la Cámara, y nos la plantó sin audio. O sea, era una copia de estas mudas. La película, el Koyaanisqatsi creo que dura 1:30, 1:40. El Hombre de la Cámara, señoras y señores, 68 minutos. O sea, en 1 hora, Siga Bertov dice, ahí les van los postulados. Es el papá de los Polliscatsis. De todos los atsis que hay después, porque el señor Regio ha hecho varios. Y justo por eso, la película se ha convertido en un experimento más que afortunado, por varias razones. Todo mundo le ha querido hacer una banda sonora. Claro. Yo estaría casi seguro que entre El Hombre de la Cámara y Metrópolis, todo mundo ha intentado hacerle una banda sonora. Entre la gente que lo ha hecho, además de Alex Otaola, que ahora nos va a hablar de eso, tenemos, como les decía, las propias instrucciones de Siga Bertov. En el 2002, The Cinematic Orchestra le hizo otro. Biosphere y Mental Overdrive le hicieron otro en el 96. In the Nursery le hizo uno en el 2000, en el 99. Y Vitaly Chakuk en el Ucrania Silent Film Festival le hizo otra. Y Michael Nyman le hizo otra. Yo conocí a Michael Nyman en México por esta película. Un día la programé en un cineclub, en un ciclo de cine que hicimos entre Cine Garage y el Palacio de Bellas Artes. Programamos esta película. Michael Nyman estaba en México, se enteró y llegó un día antes a ver, creo que estábamos pasando justo Metrópolis, y nos dijo, oigan, no pueden pasar, un poco lo que hiciste tú con Roberto, no pueden pasar la versión que yo musicalicé del Hombre de la Cámara. Y yo, híjole, señor Nyman, sí, pero pues ¿dónde? No, aquí la traigo. Y nos las dejó, ¿no? Nos dejó la película. No venía preparado. No venía preparado, pero pues aquí la traigo. Y a la semana siguiente llegó, dio una plática, estuvo muy, muy, muy bonito. Y luego te avientas tú a hacerle un score entero al Hombre de la Cámara. ¿Cómo trabajas una película como esta, a pesar del bagaje musical y, por supuesto, de tu cinefilia ya más que declarada? Pues de entrada no me puse a escuchar las otras versiones, ¿no? Porque sabía que era muy probable que alguna secuencia pues estuviera ya musicalizada de una manera increíble, y entonces yo iba a como que hacerme la idea de que así tenía que sonar esa secuencia, ¿no? Entonces lo primero que hice fue en como introducción a la película, cuando se ve el foso de los músicos, ahí se ven algunos instrumentos de los 20. Sí. Entonces se ve un contrabajo, se ve una batería, se ve una sección de alientos. Entonces yo lo primero que dije es, pues esos son los que tienen que sonar. Si claro. La película ya te está mostrando, estos son los sonidos y los timbres, ¿no? Con los que la vamos a acompañar. Dije, vamos a usarlos. Vamos a usar eso, ¿no? Roberto yo creo que pensaba que iba a ser algo similar al Fractales, que es más electrónico, pero de repente más bien le dije, oye, ustedes tienen un piano en la Cineteca, ¿no? Y me dice, sí. Dije, bueno, lo voy a ocupar, ¿no? Entonces diseñé un score que fuera más bien acústico, ¿no? Y entonces lo que hacía es, pues con la laptop, ponía la película, lo que he hecho con todas las musicalizaciones, primero veo la película y la separo en capítulos, o sea, donde siento de que, de aquí a acá es una sección, de aquí a acá es otra sección, de aquí a acá es otra, ¿no? Y me pongo con el piano a tocar contra la peli, ¿no? Así en cada capítulo como a ver, aquí funcionaría esto, bla, bla. Y cuando ya tengo como una versión en la que yo con el piano sé, esto es lo que quiero que pase, entonces ya me pongo a repartir en los demás instrumentos cómo quedarían las partes. De entrada, por ejemplo, con El Hombre de la Cámara había cosas que tenía muy claras, ¿no? De los momentos que son como de caos vial o caos urbano. Sí. Pues yo sabía que iba a tener como una señal para que todos los músicos se pusieran a tocar free, ¿no? Así, lo que quisieran. Improvisen. Exacto, sí, porque pues la cacofonía que se armara, fuera la que fuera, pues era lo que mejor iba como a retratar la cacofonía visual que hay en la película. En la pantalla, ¿no? Y también sabía que quería que la musicalización, yo hacerle un poco como Frank Zappa o John Zorn, que hay improvisaciones que las dirigen con señales.
Entonces, como que sabía que iba a hacer eso porque de esa manera cada función iba a ser distinta, ¿no? Y que las improvisaciones pues no se iban a poder trasladar de la misma manera de un lugar a otro. Y eso yo creo que hace que la gente se dé cuenta que pues los músicos no están leyendo una partitura y que pues, si regresas a ver esto, pues lo vas a ver igual porque leyeron la misma partitura. Claro. Sino que les cae el 20 luego de que, caray, pues, o sea, están siguiendo las señales, ¿no? Y yo, evidentemente, las señales, un día se me ocurrió decirle al contrabajo, no, pues vas tú solo, a veces a la batería, a veces a tal instrumento o cual, ¿no? Y También midiendo al público, ¿no? Porque depende de la reacción del público, es para dónde puedes llegar a enfocar. No, claro, no, lo que estuvo divertidísimo fue que yo en el choro, así del principio, donde explicaba un poco sobre la película, les decía, fíjense, a la mitad de la película va a haber una sección donde se va a parar la acción y vamos a ver la mesa de edición donde se está editando la película El hombre de la cámara. Ahí ayúdenme a chiflarle al cácaro de que queremos seguir viendo El hombre de la cámara. Suéltala. Entonces, para cuando llegaba ese momento, la gente ya se había dado cuenta que yo dirigía improvisaciones con Claro, señales. ya te estaban siguiendo a ti también. Entonces ya estaban como viendo, entonces cuando pues, llega ese momento, entonces yo me volteo y le empiezo a hacer señales al público de ¿qué onda, no? Pues a chiflar, ¿no? Entonces la gente empieza a chiflar y yo con las manos iba como dirigiendo los chiflidos del público. Eso está muy bonito. Entonces como que se difuminaba ahí la línea de pues, si era un toquín, si era una musicalización, si eran partituras completamente escritas y todo era espontáneo, porque pues al final en cada función sucedían cosas distintas, ¿no? Muy y la bien. gente pues se la pasaba bien por lo mismo, porque no era una experiencia estática en la que estás nada más observando. No, sino estás que participando. También participabas. Bueno, tenemos que ir al siguiente corte y venimos rápidamente para el remate de esta emocionante plática sobre El hombre de la cámara de y con Alex Otaola. Ahora volvemos. Porque un México más verde es un México más fuerte. Toque de queda. Cultura canábica global con Andrés Vargas Russo. Nuevo episodio todos los jueves a las 9 de la noche. Puentes.mm. Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Alex, estamos muy contentos platicando contigo. ¿Cuánto tiempo se tarda alguien como tú, que evidentemente tiene mucho talento para la música y mucho ojo para el cine, en escribir una banda sonora con los trozos de improvisación que nos acabas de contar para una película como esta? Pues, o sea, como en definir la música fueron como 3 semanas. Porque, por ejemplo, yo tengo, pues hay, seguro todos los músicos tienen, yo tengo guardadas mis canicas. ¿Y qué son las canicas? Pues cuando estás ahí como tocando o algo así y das con algo que dices, esto me va a servir, ¿no? Para algo. Ya sea que se va a volver una rola de San Pascualito, o lo tengo guardado porque así como que lo catalogas y dices, esto está chido, lo usaré en algún momento, ¿no? Entonces, pues cuando llega una chamba de musicalizar, pues lo primero que checas son como de las canicas, ¿no? ¿Cuáles sientes que puedan funcionar? Y entonces, pues ya me ponía contra la película. Ok, esto, a ver, aquí, no, aquí no va, aquí... Porque siento generalmente que el pulso visual es el que tiene que machar con el pulso musical. Sí. No necesariamente así como de corte No por en los corte, cortes, o marca por marca. sino golpes visuales, ¿no? Sino que el ritmo, haz de cuenta. Sí. O sea, como el ritmo que lleva la música, si en algún lugar se siente que está emparentado con lo visual, pues ya se siente que funciona, ¿no? Ahora también hay que ver si no es algo... Digo, lo que pasa es que El hombre de la cámara, como no hay drama como tal, ¿no? No hay lugares Sí. donde tengas que enfatizar que hay tristeza. No hay acentos visuales o hay típicos, angustia, digamos. Sí. O hay lugares donde haya que, aquí nos tenemos que sentir felices o algo así. Pues es como mucho más abierto, ¿no? Y entonces, pues entre los lugares donde yo sabía que iba a haber improvisaciones, las ideas que yo tenía guardadas que decía, esto me va a servir y que veía dónde funcionaba, y un par de canciones del Fractales, 3 pedazos del Fractales, que yo dije, pues esto le hago una versión acústica o con otros instrumentos y también puede funcionar. Entonces, como que en ensamblar eso, pues me tardé 3 semanas. Eso, en realidad no fue tan colgado. Lo que sí estuvo padre es que como que yo tenía claro que los músicos iban a estar de espaldas a la pantalla. O sea, ellos me iban a estar viendo a mí y yo iba a estar viendo la pantalla. La pantalla.
porque yo soy el que me sabía de memoria la película y entonces yo les iba a dar las señales de dónde empieza algo, dónde termina algo, dónde entras tú, dónde entra el otro, bla, bla. Y entonces yo nunca ensayamos contra imagen. O sea, cuando nos juntamos a ensayar era como para pues, sonar lo que estaba en las partituras y ya que sonaba bien les decía, ok, pues de eso se trata, ¿no? Improvisemos, ahora sí vamos. que contra la película ustedes háganme caso, síganme y todo va a estar bien, ¿no? Confíen en mí. Y entonces la primera vez que lo hicimos contra imagen fue la primera función que hubo contra la Cineteca, ¿no? Y lo que estuvo más chido es que ese día, cuando llegué a la Cineteca, pues ya había un letrero de que, no, pues boletos agotados, ¿no? Y como seguía llegando gente mientras estábamos haciendo la prueba de sonido que me decía, ya no alcancé boletos, le dije a Roberto, oye, está muy difícil hacer una segunda función después, ¿no? Porque pues esta es a las 6, ¿no? No hay chance de Hagamos hacer otra a las 8. Dijo, déjame checar. Entonces ya fue a checar, me dijeron sí, y la segunda, antes de que empezara la primera función, la segunda ya también estaba agotada, ¿no? Y entonces, pues, o sea, la experiencia de pues tener una banda de músicos que te están siguiendo, tienes un PA, entonces estás tocando como pues, con volumen de rock, ¿no? Y pues la pantalla enorme frente a ti, todo esto, o sea, cuando terminaron las dos funciones, yo estaba así como, esto está increíble. Es como sentir, tengo una banda nueva, un proyecto nuevo. Claro. Sería bien padre hacerlo otra vez. Y a los 2 días me habló Roberto y me dice, oye, el ciclo pues ha sido un éxito, entonces queremos programar una función al mes, ¿no? Y pues la tuya estuvo increíble, ¿cómo ves si lo hacemos otra vez en octubre? Y yo le dije, órale va, ¿y por qué no la grabamos de una vez? Y para que se vuelva un disco. Y dice, órale, pues nunca nadie ha grabado un disco aquí en la Cineteca. Y dije, órale, yo me aviento el primero, ¿no? Y entonces, pues lo que estuvo padre es que... Pues, humildemente, ¿no? No, bueno. Pero al final, fíjate, yo todo lo diseñé como pensando, bueno, pues las dos funciones que... Bueno, la función que voy a hacer, pues ojalá salga Sí, chida, porque estaba ¿no? programada solamente una función. Solo una. Entonces toda la chamba se hizo pensando en que, bueno, para que esa función salga chida, ¿no? Pero salió tan bien que pues se convirtió en un disco y el hecho de que pues fuera un disco y que ya hubiera manera como de mostrarlo y moverlo, eso me dio chance de tocarlo, o sea, hacer el mismo show en San Luis Potosí, en el Festival de Cine de Guadalajara, en el Festival de Jazz de la Riviera Maya. Entonces lo estuve llevando ahí por varios festivales. Y luego en Expresión en Corto, antes de que se llamara GIF, El Festival de Guanajuato, ahora se llama. me buscaron y me dicen, oye, nos hablaron muy bien de tu musicalización del Hombre y la Cámara. Y yo, perfecto. ¿Qué onda? ¿En qué les puedo la llevamos servir? a Guanajuato y me dicen, no, lo que pasa es que lo que tenemos programado es este año hacer la premier latinoamericana de la versión restaurada de Metrópolis. Ok. La que tenía la media hora extra que encontraron en Argentina. Y me dicen, y pues, ¿cómo ves? ¿Te la quieres reventar? Y dije, por supuesto, ¿no? Bueno. Y cuando ya llevaba 2 años rolando con El Hombre y la Cámara, me buscaron del Instituto Goethe para la inauguración del Festival de Cine Alemán hace 2 años, que era en el Teatro de la Ciudad. Me dicen, no, pues queremos musicalizar en vivo Berlín Sinfonía de una Ciudad, de Rudman. Que es de alguna manera la película hermana del Hombre de la Cámara, que es lo mismo. Sin el elemento de que el camarógrafo es Exactamente, es más, ahí sí es más documental, ¿no? Hay también una idea visual, un ritmo visual, una estética muy bien planeada, todo ocurre en Berlín, y es del 27, o sea, son películas que están hermanadas de manera muy, muy directa, aunque con intenciones diferentes. Sí, y entonces, pues un poco, gracias a eso que hice para El Hombre de la Cámara, pues me surgieron invitaciones para hacer otras musicalizaciones. Y pues de entrada, para cada musicalización lo que definiera, bueno, un ensamble musical distinto. Tampoco tenía mucho sentido, no, pues agarramos los mismos músicos y por lo tanto van a ser las mismas sonoridades, ¿no? Entonces, cada una de las musicalizaciones que hice era con instrumentos distintos, con músicos distintos. Y pues cada una tenía como su propia personalidad, pero luego pues también dije, bueno, ni modo que me pueda grabar cada musicalización que haga porque pues ya, sí, no, pues se quedó pegado, ¿no? En sus pelis mudas, ¿no? Y entonces, pues por lo menos El Hombre de la Cámara tuvo la oportunidad de volverse mi segundo disco solista, ¿no? ¿Y cómo se oye el disco sin la película? ¿En qué hay que fijarse en el disco sin la película? Pues ve, de entrada, o sea, la película dura 68 minutos, ¿no? Pero a lo mejor hay momentos donde musicalmente estamos haciendo como un loop, y lo visual es lo que va llevando, ¿no? Entonces, si le quitaras lo visual, ¿no? A lo mejor habría momentos donde dices, bueno, pero pues órale, que la música avance, ¿no? Como que se siente que están haciendo un loop, ¿no? Entonces, como que yo tenía 2 opciones, hacer como un Mago de Oz, Dark Side of the Moon. Sí, o sea, sí. La música solo va a funcionar chido si pones al mismo tiempo la película. Sí. Pero yo sentía que era mejor que el disco funcionara como
un evento musical, ¿no? Es sin necesidad de la película. Entonces lo recorté para que se volviera un disco de 45 minutos que además quedó en otro orden. No es exactamente el mismo orden que tocábamos contra la O imagen. sea, revolviste lo que había, hiciste un nuevo montaje. Exactamente. Para que el disco, pues tú lo escuchas y es un disco que funciona como un disco de música, ¿no? No pretende que ahora pues haya sync con la imagen porque pues luego se van a empezar a salir de sync, ¿no? Sí, no es la banda sonora de, a ver, pónganle play y van a escuchar la película. No. Exactamente. Es, digamos, el remontaje de lo que se escuchó en la película, pero para otra experiencia. No vas a necesitar ver lo que estabas viendo antes. Exactamente. ¿Y cómo trabajó, o sea, es decir, cómo sonaba la Metrópolis que te encargaron en Guanajuato, por ejemplo? Esa tuvo que ser Fue en más, Guanajuato, ¿verdad? Esa tuvo que ser más compacta, porque como que no había presupuesto para llevar todos los músicos que estaban en El Hombre de la Cámara. ¿Cuántos fueron en El Hombre de la Cámara? Fíjate, en vivo había... En vivo, la versión original fueron 7. Pero cuando ya estaba chambeando en la música, de repente yo dije, bueno, de haber podido hubiera metido una marimba, ¿no? Le hubiera metido un bandoneón, también le hubiera metido un theremin, le hubiera metido un DJ, ¿no? Si hubiera tenido tiempo, entonces... Y eso entró al disco. Eso sí entró al disco. Entonces, cuando hicimos la presentación y cuando lo llevamos al festival de la Riviera Maya y cuando fuimos a Guadalajara, éramos 10 músicos. Muy bien. En el escenario, ¿no? Y para Metrópolis dices que fueron menos. Ajá, fuimos 6 nada más. Entonces tuvo que compactarla. Ahí toqué mucho más piano, ¿no? Y sintetizadores, que eso no había en El Hombre de la Cámara. Entonces, No, que además la película se presta, ¿no? Exacto. Pues Metrópolis es como de alguna manera ciencia ficción. Es ciencia entonces, ficción. Había chance de tocar de otra manera con otros sonidos, ¿no? Bueno, pues Alex, quiero agradecerte mucho. No sé si tengas algo que agregar. El tiempo para variar se nos viene encima. Pues ve, cuando hice la grabación, fue a través de patrocinios, ¿no? O sea, de que pues el equipo para grabar y todo esto. Y entonces después eso se fue extendiendo a que se volviera un disco de colección. Entonces a través de patrocinios conseguí dinero para maquilar 10,000 discos, de un solo golpe, pero con la intención de que no estuvieran a la venta. Ok. Entonces, si te fijas, el disco no tiene código de barras. No. Nunca estuvo a la venta en ninguna tienda. Ahora me da sino miedo que- hasta abrirlo. No, esa es la última copia que tengo. Porque ¿no? les O sea, voy a decir, Alex Otaola trajo la última copia que tiene del Hombre de la Cámara y amablemente lo dejó en mi escritorio junto con una copia de Fractales, pero Fractales sí se puede comprar. Exactamente. Entonces, pues bueno, dime, pero yo y creo fue un que experimento interesante porque ahora sí que a través de los patrocinadores se hicieron dinámicas. Yo por ejemplo, cuando presenté el disco, cuando lo toqué en Guadalajara, cuando lo toqué en el IMER, en otras chances que tuve, a cada persona que entraba un se le disco. obsequiaba un disco, ¿no? Entonces era también un experimento sobre la distribución, ¿no? Musical, ¿no? Y pues lo más interesante es que en un año se distribuyeron las 10,000 copias del disco. Que si lo trataras de distribuir por la manera tradicional, pues distribuir 10,000 copias y de música que no es comercial, que además es instrumental, ¿no? Y que no pretende ser comercial, sería muy difícil en estos días, Claro, ¿no? no, y de alguna manera que se hayan acabado las 10,000 copias implica que por lo menos 10,000 personas vieron tu trabajo alrededor del Hombre de la Cámara, Exactamente. lo cual es mucho trabajo y merece toda nuestra admiración y nuestras felicitaciones. No, pues ya me hiciste que me ruborizara 24 cuadros por segundo. Lo voy a guardar, insisto, lo voy a enmarcar y te quiero agradecer, Alex, de nuevo haber venido a platicar con nosotros. Le has dejado a la gente una lista enorme de películas y de cosas que ver alrededor del Hombre de la Cámara de Dziga Vertov. Mil gracias, en serio. Ojalá algún día puedas volver a platicar con nosotros de otras cosas, ¿no? Hablaremos de tu trabajo cuando tú lo quieras. Estos micrófonos son tuyos y hay muchos programas que pueden difundir cualquier cosa que tú quieras, pero si en algún momento sientes o crees que aquí podemos hablar de cine a tu nivel, ven, por favor. No, hombre, no es porque sea mi nivel, sino que como me gusta el cine clavado, pues luego no todo el mundo se quiere clavar tanto en cine como tan específico, pero cuando quieran hablar de los 60s de Godard, avísame. Yo soy fan del Godard de los 60. Uf. Cada vez que alguien me pregunta mi película favorita, siempre digo no tengo porque siempre cambian. Y ya que acaba la plática o que el pobre chico que me preguntaba se va todo desilusionado, él no tiene una película favorita, digo, Sin Aliento. O sea, sin duda Sin Aliento es mi película favorita. A mí cambia, pero Pierrot el Loco, El Desprecio,
Alphaville. El desprecio es durísima. Sí, no, además, o sea, es bellísima porque el look que tiene la película es increíble, pero Sí. es una cosa ahí como devastadora y la música es el mismo tema que suena a lo largo de toda la película, que al principio sientes, pues no tiene nada que ver esta melcocha con lo que estoy viendo. No, hombre. Y para cuando acaba, No, hombre. vuelves a escuchar el mismo tema, se te caen ahí, se te deshace todo, ¿no? O sea, y hay como una especie como de inteligencia narrativa en Godard que, o sea, que yo creo que para los cinéfilos sí es así algo que lo disfrutas. Tremendamente. Si a alguien no se le puede decir, es que no tiene nada que ver esto con esto, si a alguien no se le puede decir eso, es a Godard. Exacto. Siempre tiene algo que ver y que además hereda mucho del cine soviético, del primer cine soviético, ¿no? Mucho del pensamiento y de la carga política del propio Godard viene de haber visto películas como El hombre de la cámara. Entonces vamos a preparar un especial de Godard, a ver qué sale, Ya está. y quedas cordialmente invitado, iremos puliendo los detalles. Entonces por el momento tenemos que dar por terminado este retrovisor. Los esperamos como siempre todos los días a las 7 de la tarde en los programas de Cine Garage aquí en puentes.me. Alex Otaola, mil gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada.